En el presente video vamos a estudiar el concepto de sucesión, el cual va a ser el primero de una serie de videos referentes a este tema. En primer lugar, veamos la definición. Decimos que una sucesión es una función cuyo dominio es un subconjunto del conjunto de números naturales. Es decir, para iniciar, esa función la vamos a llamar f. Al dominio de la función lo vamos a anotar como d sub f, es decir, d sub f es un subconjunto del conjunto de números naturales. Generalmente estos dos conjuntos coinciden, es decir, el dominio va a ser el conjunto de números naturales. Y esa función toma valores reales. Así, si tenemos un elemento n en el dominio, n porque es un natural, si le aplicamos la función a ese elemento, f evaluado en n, sería lo que tenemos aquí, y f evaluado en n, este número va a tener un nombre particular, lo vamos a llamar a sub n. A sub n es el enésimo elemento del dominio evaluado en la función, donde el término a sub n se llama término enésimo de la sucesión o también término general de la sucesión. Si tengo el término enésimo de la sucesión, puedo determinar los demás elementos de la sucesión. Entonces es muy importante. Ahora, ¿cómo denotar una sucesión? También hay formas particulares de denotar una sucesión. Veamos, la primera de ellas es que al término enésimo lo vamos a encerrar entre llaves y afuera vamos a tener un contador. El contador n que inicia en 1 hasta infinito. N varía en lo natural desde 1 a los infinitos. Cuando n vale 1 tenemos a sub 1, cuando n vale 2 tenemos a sub 2 y así sucesivamente. Si ya estamos trabajando en un contexto de sucesiones, podemos omitir este contador, es decir, podemos escribir la sucesión así, si no se presta para confusiones. Y una tercera notación, que es muy conocida, es escribir los primeros términos de la sucesión. A sub 1, a sub 2, a sub 3. Observemos que estos términos de aquí son valores del rango. ¿Por qué? Porque aquí lo que tenemos es ¿quién sería f evaluado en 1? Nosotros sabemos que f evaluado en 1 es a sub 1. Y observemos que estos ya son elementos del rango de la sucesión. F evaluado en 2. Nosotros lo hemos llamado a sub 2. Y es un elemento del rango de la sucesión. Y así sucesivamente. Generalmente a sub 1, a sub 2, habíamos dicho que son números reales. Bueno, y así tenemos la definición de sucesión y la forma de denotar sucesiones. Ahora lo que vamos a ver es ejemplos particulares de sucesiones. Aquí tenemos 5 ejemplos sobre sucesiones y hemos utilizado la última de las notaciones para expresar cada una de estas sucesiones, es decir, estamos haciendo uso de esta tercera notación donde hemos escrito algunos de los términos de la sucesión. Y un buen ejercicio es pasar de esta notación que tenemos aquí a, por ejemplo, la primera. Para ello necesitamos conocer el enésimo término. Entonces eso es lo que vamos a hacer a continuación. Vamos a detallar cada una de estas sucesiones y tratar de hallar su enésimo término. Vamos a la solución del primero ejercicio. Aquí tenemos la sucesión. Primero el elemento es 2, segundo 4, tercero 6, cuarto 8. Entonces, ¿qué podemos observar? Podemos observar que el número 1 es enviado al 2. Recordemos que aquí tenemos los elementos del rango de la sucesión. Ahora, y acá tenemos el conjunto de números naturales, cual inicia en 1. Ahora el segundo elemento, ¿a dónde va a ser enviado? Es enviado a 4. Bueno, y este 2 sería a sub 1, este 4 sería a sub 2. Ahora el tercer elemento va a ser enviado
a 6. 6 observemos que es a sub 3. Bueno, y así sucesivamente. Nosotros ya podemos darnos cuenta que estos elementos siguen un patrón. Bueno, sabemos que son los números pares naturales y lo que hacemos es multiplicar por 2 cada uno de los elementos del dominio para obtener estos elementos del lado derecho. 2 por el primer elemento que es 1 nos da el primer elemento de la sucesión que es 2 a sub 1. Ahora 2 por 2 nos da 4. De nuevo 2 por 3 nos da 6. Y así podemos continuar. Si multiplico ahora al enésimo elemento del dominio, lo multiplico por 2, este vendría siendo ¿quién? En este orden, pues vendría siendo a sub n. Y ya hemos determinado la fórmula para el enésimo término de la sucesión. 2n, que es la fórmula de lo que es un número par, en este caso natural. Así podemos decir, por lo tanto, a sub n es igual a 2n. Y ahora sí podemos escribir esta sucesión en la primera de las notaciones, es decir, recordemos que la primera forma de expresar una sucesión necesitamos conocer quién era a sub n. Nosotros sabemos que a sub n es 2n, es decir, que vamos a escribir 2n con n variando desde 1 hasta infinito. N es un natural. Cuando n vale 1 tenemos 2 por 1, 2. Cuando n vale 2, 2 por 2, 4. Cuando n vale 3, 2 por 3, 6. Y así sucesivamente. Es decir, que esta sucesión inicial la podemos reescribir de esta forma ya conociendo el término enésimo. Y aquí tenemos el primer ejemplo de lo que es una sucesión y hemos hallado su término enésimo. Bueno, recordemos que a sub n no es otra cosa que la función, bueno, vamos a llamarla f, evaluada en n. Si lo queremos ver como función, que nos quede un poco más claro, aquí tenemos una función, observemos. F evaluado en n es igual a 2n. Pero pues ya habíamos quedado en el acuerdo que no escribimos f evaluado en n, sino a sub n. Es una forma particular que se utiliza pues en sucesiones. Vamos al segundo de los ejemplos. Esta es una sucesión muy particular. Observemos que el primer elemento es 3, el segundo elemento es 3, el tercer elemento es 3, y de ahí el nombre. Se conoce como sucesión constante o estacionaria. Al primer natural, que es 1, le corresponde el número 3. Al segundo elemento del dominio, que es 2, le corresponde el número 3 también. Al tercer elemento del dominio, que es 3, le corresponde también el número 3. Y si continuamos así, ya sabemos que al enésimo elemento del dominio le corresponde también el número 3. Y de ahí el nombre de constante. Siempre el número 3. Bueno, este sería a sub 1, a sub 2, a sub 3, a sub n. Ya tenemos quién sería a sub n. Por lo tanto, a sub n es igual a 3. No importa quién sea n, siempre va a valer 3. Recordemos que esto es una función. No importa el valor de entrada de la función en los naturales, siempre me va a arrojar el número 3. Y si la escribimos la sucesión así, aquí tenemos que escribir a sub n y nosotros sabemos que es 3. Sería así. Desde 1 hasta infinito. Observemos que como tenemos una función, esta función pues claramente no es inyectiva. Todos los valores de dominio caen a 3.
Para que una función sea inyectiva, sabemos que valores distintos del dominio deben llegar a valores distintos en el rango. Y aquí tendríamos nuestro segundo ejemplo sobre sucesión y hallamos también el término general. Ahora vamos a nuestro tercer ejemplo. Vamos a hallar el término general o el término enésimo de la sucesión. Para ello veamos cómo se comportan los primeros términos de esta sucesión. Tenemos que el primer elemento del dominio, que es 1, recordemos que es el conjunto de números naturales, inicia en 1, es enviado a -1. Y recordemos que aquí tenemos son los elementos del rango de la función que determina la sucesión. Así, 1 es enviado a -1. Y este sería nuestro primer término, sería a sub 1. 2 es enviado a 1. Y este es a sub 2. 3, ¿a dónde es enviado? 3 es enviado a -1 y ya empezamos a ver un comportamiento. 4, ¿dónde es enviado? A 1. Bueno, teníamos que aquí este es a sub 3, este es a sub 4 y así sucesivamente. Y nos interesa saber a dónde es enviado n. Observemos que los posibles valores son o -1 o 1. Entonces aquí tenemos que 1 es enviado a -1. Podemos deducir lo siguiente. Y tenemos que 2 es enviado a 1. Cuando empiezan a alternar signos, los términos de una sucesión, generalmente vamos a tener un tipo de función exponencial, por decirlo así, es decir, que la variable, que en nuestro caso va a ser n, va a estar en un exponente. Observemos lo siguiente, si tengo -1 y eso lo elevo a la 1, esto es igual a -1, justamente nos dio este término. Ahora si tengo -1 y lo elevo al cuadrado, justamente me da 1, que es este término aquí. Ahora si tengo -1 y lo elevo al elemento que me dice en el dominio, es decir a 3, esto es igual a -1. -1 por -1 por -1 nos da -1. Y así nosotros sabemos que si tenemos una potencia cuya base es negativa, al elevar a un exponente par, pues el resultado va a ser positivo, y al elevar a un exponente impar, el resultado va a ser negativo. Eso pues ya lo conocemos. Entonces ya podemos dar un término para el enésimo elemento del dominio. Así, a n, ¿quién le correspondería? Le correspondería -1 elevado a la n. Y este justamente va a ser nuestro a sub n. Y podemos hacer la prueba. Bueno, antes de eso aquí coloquemos, por lo tanto, a sub n es igual a -1 elevado a la n. Y ahora sí podemos escribir nuestra sucesión. Con esta notación tenemos -1 elevado a la n con n que varía desde 1 hasta infinito. Observemos, cuando n vale 1, tenemos -1 a la 1 que nos da el primer término, que sería -1 a la 1 nos da esto, -1. Cuando n vale 2, tendríamos a sub 2, -1 elevado a la 2 nos da 1. Cuando n vale 3, -1 elevado a la 3 nos daría a sub 3, tenemos -1. Cuando n vale 4, sabemos que nos va a dar 1 positivo, y así empieza a alternar signo. Hemos expresado esta tercera sucesión con esta notación, hallando el término general de la sucesión.
Y es muy importante conocer, siempre que necesitemos alternar signos en una sucesión, vamos a tener que hacer algo parecido. En el exponente va a quedar la variable que en este caso es n, lo cual nos va a permitir alternar signos dependiendo la paridad del exponente, la paridad de n. Ahora vamos a nuestro cuarto ejemplo. Aquí tenemos nuestra cuarta sucesión, una sucesión muy conocida. Veamos cómo se comporta. Tenemos que el número 1 es enviado a este primer elemento, es decir, es enviado a 1. Ahora el número 2, ¿a dónde es enviado? Es enviado a este elemento de aquí, a un medio. Bueno, aquí tenemos que esto es igual a sub 1, este sería igual a sub 2. Tenemos que el tercer elemento es enviado a un tercio, que sería a sub 3. Y ya empezamos a ver un comportamiento. Observamos que el elemento del dominio se posa sobre el denominador. Si aquí tenemos 2, acá tenemos 2 en el denominador, el 3 es enviado a un tercio, el 4 es enviado a un cuarto, es decir, cada número es enviado a su inverso multiplicativo, a su recíproco. El 4 es enviado a un cuarto, que este sería a sub 4. Y fácilmente nos podemos dar cuenta a dónde va a ser enviado n. A 1 sobre n. Repito, el elemento del dominio se posa sobre el denominador del cociente, de este cociente que tenemos acá. O lo que es lo mismo, cada elemento es enviado a su inverso multiplicativo. Y este sería a sub n. Por lo tanto, tenemos que a sub n es igual a 1 sobre n. Insisto en que aquí tenemos esta la notación para definir lo que es una función. Ese es el acuerdo que habíamos quedado al inicio. Si lo queremos ver como función, bueno, entre paréntesis, esto es como si tuviéramos que f, la función evaluada en n, tenemos la forma explícita de la función, sería 1 sobre n. Cuando ingreso 1 a la función, obtengo a sub 1, que sería 1 sobre 1, que nos daría 1. Cuando ingreso 2 a la función, sería a sub 2, sería un medio. Y recordemos que a sub n es equivalente a la función evaluado en n. Entonces solo era para que recordáramos que aquí tenemos es una función que toma, cuya entrada son valores del conjunto de números naturales. Y así podemos escribir la sucesión en esta notación. Recordemos que esa notación nos pide colocar dentro de las llaves al enésimo término, ya lo conocemos, es 1 sobre n. 1 sobre n con n que varía desde 1 hasta infinito. Esto que está aquí, esto que hemos escrito aquí, pues es equivalente a lo que está acá. Acá ya hemos expandido algunos términos, aquí lo tenemos en notación compacta, podríamos decirlo. Son notaciones equivalentes, pero acá necesitamos tener la fórmula del término general para poderlo escribir así, de a sub n, que es justamente lo que hemos hecho. Y vamos a nuestro último ejemplo. Aquí tenemos nuestro último ejemplo sobre sucesión que vamos a analizar en este primer video. Podemos observar que alterna signo. El primer término es negativo, el segundo término positivo, tercero negativo, cuarto positivo, quinto negativo. Entonces nosotros ya tenemos una fórmula por ahí en el ejemplo 3 que nos puede servir acá. Veamos cómo se comporta. Tenemos que el elemento 1, el primer elemento, es enviado al primer término que tenemos aquí, a menos un medio. Recordemos que este es nuestro a sub 1, el primer término que está aquí. ¿A dónde es enviado el 2? El 2 es enviado a un cuarto. Este sería a sub 2. Ahora, ¿dónde es enviado el número 3? Ese es enviado a menos un octavo. Es decir,
3 es enviado a menos 1/8 y este sería nuestro a sub 3. Y ya podemos ver cómo se va comportando. Entonces, como alterna signo, nosotros ya sabemos que menos 1 a la n nos puede servir. Y ahora observemos qué pasa en el denominador de cada uno de estos términos de acá. Son potencias de 2. Aquí tenemos 2 elevado a la 1 nos da 2, 2 elevado a la 2 nos da 4, 2 elevado a la 3 nos da 8. Es decir, vamos a hacernos una idea de cuál sería el enésimo término. ¿N a dónde va a ser enviado? Ya tenemos que en el denominador tenemos una potencia de 2, la cual está determinado por el elemento del dominio. Bueno, aquí tenemos 2 elevado a 1. Aquí tenemos 2 elevado a la 2. Aquí tenemos 2 elevado a la 3. 2 elevado a la 3, que es 2 por 2 por 2, que es 8. Y para n tendremos 2 elevado a la n. ¿Y cómo alternamos ese signo? Pues ya sabemos que eso lo alternamos con menos 1 elevado a la n. O lo que es lo mismo, propiedad de la potencia de esto es igual a menos 1 sobre 2 y esto elevado a la n. Y este va a ser nuestro a sub n. Y ensayémoslo. Bueno, coloquémoslo acá antes. Por lo tanto, a sub n es igual a menos 1/2 y eso elevado a la n. Por ejemplo, cuando n vale 1, tenemos menos 1/2 elevado a la 1 y eso nos da justamente menos 1/2. Cuando n vale 2, tendríamos menos 1/2 elevado a la 2. Esto por propiedades de la potencia sabemos que es menos 1 al cuadrado nos da 1 y 2 al cuadrado nos da 4. Justamente nos da el segundo término. Cuando n vale 3, tendríamos menos 1 a la 2 y eso elevado a la 3. Propiedad de la potencia, menos 1 a la 3 sabemos que es menos 1 y 2 a la 3 sabemos que es 8. Justamente nos da el tercer término y así podemos seguir probando. Es decir que hemos encontrado el término general de la sucesión, de esta sucesión inicial y por lo tanto la podemos escribir de la siguiente forma. Tenemos que esto es igual a menos 1/2 a la n, donde n varía desde 1 hasta infinito en el conjunto de números naturales. Y ese sería nuestro último ejemplo sobre sucesiones y una forma muy genérica de hallar los términos generales cuando es posible en una sucesión. Entonces así terminamos este primer video referente a sucesiones. Ya en un próximo video pues sería interesante analizar otro aspecto de las sucesiones. Eso fue todo por el presente video.